Regresamos a Argumentos y seguimos escuchando distintas visiones y un repaso por el acontecer político nacional. Ahora en nuestros estudios nos acompaña Pedro Pablo Fernández. Él es director del Centro de Políticas Públicas del IFEDEC. Muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación a este programa. Gracias por estar con nosotros, dirigente además de Unión y Progreso. Vamos a empezar analizando de una vez el panorama político, partiendo de la idea que se habla ya de elecciones presidenciales en las que el Ejecutivo parece que ya está trabajando en ello desde hace tiempo, mientras que la oposición aún está mirando cómo unirse, los planteamientos que ya hemos visto en años anteriores. Desde Unión y Progreso, la visión que se tiene en referencia a la unidad de la oposición y las primarias que se están planteando desde la plataforma unitaria. Mira, yo creo que lo que se está poniendo en evidencia es cómo el liderazgo político está en una agenda que no tiene nada que ver con la agenda de los venezolanos. De acuerdo con todos los informes de las instituciones especializadas, la UCAP tiene un estudio muy bien hecho junto con la Universidad Central de la Simón Bolívar, pero hay varios informes. Hay un problema de desnutrición infantil tremendo en Venezuela. Y entonces el gobierno, los anuncios que hace es que está montado un 1x10 por unas elecciones, y la oposición, que yo no entiendo, convocando primarias para elegir un candidato presidencial. Es como dos mundos paralelos. Es un mundo político que se debate en los temas políticos y en la discusión sobre el poder, y un país que tiene hambre, donde ha caído la producción, donde no hay comida, donde hay 70%, el último estudio dice 70% de los niños de este país con síntomas de desnutrición. Y del lado de la oposición, que se llame unas primarias para escoger un candidato y todo gira alrededor de la disputa de un montón de líderes que anuncian que quieren ser candidatos presidenciales. Sí. Es como que no entendiéramos el país en el que estamos. La oposición tendría que estar construyendo una candidatura unitaria sin necesidad de primarias. La disputa es un síntoma claro de que cada uno de esos líderes pone su ambición personal o la de su partido por encima del interés que tiene Venezuela de superar esta crisis. Ahora fíjate cómo a medida que esto viene ocurriendo ha aumentado el desinterés del venezolano por la política, por lo que tú bien mencionas. Por ejemplo, hoy veía protestas de los pacientes oncológicos por el costo que tienen los medicamentos, y así como pasa con los pacientes oncológicos, pasa con aquellos que necesitan insulina, las pastillas de la tensión, la tercera edad y todos los problemas que están enfrentando para garantizar su salud. Hoy, nada más lloviendo en horas de la madrugada, se desplomaron 2 casas en Cotiza, leía las noticias. Es decir, eso que tú mencionas, ¿no? Sí. Mientras estamos viendo en los titulares el debate político, qué se hace para las primarias, el gobierno con sus planes de campaña, pues hay una realidad que a veces pareciera que los políticos olvidan, ¿no? Y eso genera, ese rechazo sigue creciendo por parte de la población. Con 70% de niños con síntomas de desnutrición, el anuncio que hace el gobierno es que está montado en el 1x10 para llevar gente a votar, cuando faltan muchísimo tiempo para la elección que tiene que debería producirse en diciembre del 2024, para un gobierno que debe iniciarse en el 25. El gobierno tendría que estar preocupado un poquito más por esos niños, esos millones de niños venezolanos que tienen problemas, los problemas de las familias venezolanas con el ingreso. Sí, el ingreso que está recibiendo las familias promedio de Venezuela es un ingreso que no permite ni siquiera comprar la cesta básica. La gente que nos está escuchando en este programa. 18 salarios mínimos se necesitan para la canasta del Senda. Bueno, ¿quién gana 18 salarios mínimos en Venezuela? Es decir, es muy poca la gente que participa en esa burbuja que se crea alrededor de bodegones. La inmensa mayoría de este país está pasando mucha necesidad. Entonces, un gobierno que tiene la responsabilidad de resolver un problema de unos niños a los que les estamos condenando el futuro. Esos niños que no están comiendo, no están yendo a la escuela, no hay maestros en la escuela. O sea, hay tantos problemas en Venezuela que resolver que da dolor ver un liderazgo político debatiéndose siempre en torno a cómo hacemos para alcanzar el poder en lugar de ver cómo ayudamos a resolver esta Aunque situación. ha asegurado el presidente Maduro que ese 1x10 es para que además las comunidades puedan denunciar los problemas que tienen de servicios públicos. Vamos a escuchar, producción tiene por allí el audio del presidente Maduro en referencia a este anuncio del 1x10 y lo que él asegura que ya se ha logrado desde su anuncio hasta ahora. Vamos a verlo. 25 casos. Sabemos la localidad, el nombre del 1x10 que lo ha planteado, lo ha alertado, lo ha denunciado. Y ya le estamos cayendo de frente. Se ha logrado ya atender directamente el 50% de los casos. Miren ustedes,
de los 325 casos de estas tres prioridades, han llegado 242 casos de denuncia de agua. Por ejemplo, en Caracas, 58 denuncias. Almiranta, Nahum, 58. En el Zulia, 21. En Miranda, 26. Son los tres estados que encabezan las denuncias por temas de agua. 242 en el país. De casos de educación, 30. Sobre todo reparación de escuelas y liceos. Igual Caracas lo encabeza con 6. El Zulia en segundo lugar con 3. Guárico 2, Falcón 2, Portuguesa 2. En caso de salud, también reparación, lo fundamental es reparación de ambulatorios y de CDI. Han llegado 53 denuncias. 53. Miranda lo encabeza con 11. Caracas en segundo lugar con 9. Zulia con 4. Aragua con 4, Karina. Carabobo con 3, La Cava. ¿Qué tal? Esto nos conecta con el problema. Está la denuncia. De estas 325 denuncias, alertas, solo 2 han resultado falsas. Hasta la falsa la agradecemos, porque vamos al sitio y confirmamos que la cosa está funcionando. Bueno, ahí escuchábamos al presidente Maduro en referencia a esa aplicación, anunciaba en un acto el viernes pasado y a través de sus cuentas en las redes sociales para que los venezolanos bajen esta aplicación y luego de registrar su 1x10, el jefe de ese grupo puede hacer estos reportes del agua, de la luz, que son parte de los problemas básicos de los venezolanos y decía que ya están brindando atención inmediata a través de esa aplicación. Los números que da ahí el presidente de la República demuestran una realidad virtual. Si él quiere recibir denuncias de escuelas que no se están cayendo, de escuelas que no tienen maestros, o de los niños que están yendo desnutridas a esos maestros, las denuncias reales, si él recorriera el país, serían por millones. Yo recorro el país incesantemente. En todos lados hay comunidades que trancan calles porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen nada, porque no tienen escuela, porque no tienen maestros. Los maestros, lo que cuesta para un maestro, lo que gana. Tú sabes lo que gana un maestro, claro, que está alrededor de 1,5 salario mínimo, 2 salarios mínimos. Bueno, lo que le cuesta a él irse en moto, en un taxi para el colegio y regresar, ya no le da ni para ir una semana a la escuela con lo que está ganando. Son ridículas las cifras que está presentando el presidente, pero además es un mecanismo bastante creativo para identificar electores y para organizar su estructura electoral. La gente va y pone su dirección y pone su nombre y tal, y además están los jefes de zona que organizan 1x10, está organizando una maquinaria electoral. Y es lo que creo que está comunicándole a la oposición y al electorado. Yo estoy montando mis elecciones, tengo fuerza, estoy montando una fuerza indetenible que no va a perder en las próximas elecciones. Creo que tiene mucho más que ver con eso, lo que está comunicando, que con los problemas reales. 50 denuncias por falta de agua, 30 denuncias por falta de agua. Vamos a meternos en las comunidades de este país para recibir 2.000 denuncias por comunidad, porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen servicio, porque no tienen transporte público, porque no tienen ingresos, porque no tienen escuelas. Porque esas realidades las conocemos y las vemos todos los días también en los medios de comunicación. Esa cantidad de denuncias, las denuncias a diario. Sí. Ahora, bueno, se habla de esta aplicación y de este sistema. Lo cierto es que, como tú mencionas, el Ejecutivo está en su plan de campaña de presidenciales, pero ¿dónde queda la oposición y cómo en el escenario actual y tras todos los periodos que se ha vivido en Venezuela, la oposición no ha logrado consolidar una fuerza unitaria? Nosotros nos vamos a una pausa y al regreso vamos a seguir hablando de los retos de la oposición venezolana de cara a las primarias y a las presidenciales. No se aparten.